y no es el internet, es la computadora, por favor. Entonces, la computadora ya dio lo que tenía que dar y ya estamos batallando con ella, pero pues todavía sirve. Bueno, nos sirve para lo que usamos. Así es que, hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero continuar con el mensaje que empezamos a hacer. No es que sea una serie del mismo tema, pero son cosas que ustedes necesitan saber. Y hablamos de tener fe en todo momento. ¿Se acuerdan? Necesitamos fe en todo tiempo. En los momentos buenos, en los momentos malos. Y hay un principio para caminar en este don maravilloso que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y con esa confianza y ese deseo en nuestro corazón y la certeza en nuestro corazón de que Él nos ama, de que Dios nos ama, entonces con esa seguridad podemos buscar, aferrarnos, asegurarnos en Dios de que Él tiene cuidado de nosotros. Y bueno, si es así, necesitamos ir al principio. Nuestra fe necesita tener una relación estrecha y cercana con Dios. Recordemos lo que les decía hace 8 días, la fe es un regalo que Dios nos ha dado, un regalo que ya está en ti. No necesitas mucha fe, la medida de fe que tienes es suficiente. Pastor, pero es que yo oro y no pasan milagros, me falta fe. No sabe cuántas veces lo he escuchado. He escuchado a la gente decir, es que me falta fe. Es como decir a Dios, te equivocaste, la medida de fe que me diste no es suficiente, debiste haberme dado más fe. ¿Se acuerdan lo que le decían los discípulos al maestro? Lo hablábamos hace 8 días. Los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, queremos tener más fe, porque lo que nos estás pidiendo que hagamos, eso de perdonar, de poner la otra mejilla, de no ser piedra de tropiezo para otros, eso requiere mucha fe, Señor. No sabemos si vamos a poder con toda esa responsabilidad, así es que aumentanos la fe. Y el Señor les contesta, no, con una medida de fe pequeñita como el grano de una mostaza, con esa medida de fe es suficiente. Y llegamos al final del mensaje ayer, llegando a la conclusión de que Dios nos había dado esa medida de fe. Es decir, nosotros ya tenemos la fe que necesitamos. ¿Cuántos lo creen? ¿O les falta fe para creer que tienen la fe suficiente? Ustedes ya tienen la fe que necesitan. La fe, cuando decimos la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no estamos sugiriendo, o al menos esta es mi percepción, no estamos sugiriendo que necesitas aumentar la fe por medio de la palabra. No, necesitas la palabra para tener presente la fe. Es decir, si tú no usas la palabra de Dios para tener presente la fe, tú vas a batallar en tu corazón con la duda y la incertidumbre que viene a ti. Todos pasamos por momentos de duda y de incertidumbre. Hasta nuestro mismo Señor Jesús tuvo un momento no de duda, pero sí de incertidumbre. Nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, llegó un momento en que le dijo al Padre, Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, no quisiera beber esta copa. No es que está dudando de Dios, ni está dudando de su propósito, sino que Él tiene la incertidumbre de decir, bueno, ¿y si a lo mejor no revisamos todo? ¿Y si no vimos todo el panorama y existiera otra posibilidad de que yo pudiera evitar esta copa, quisiera evitarla? Pero inmediatamente, en el mismo instante que está pensando eso, en el mismo instante le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si tú ya revisaste todas las posibilidades, si tú ya viste todas las formas en que esto tenía que suceder, entonces, Señor, acepto tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ojo, no estoy diciendo que nuestro Señor Jesús dudó, como alguien alguna vez dijo que Jesús tuvo depresión. No, de ninguna manera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Señor, estando en su oración, le dice al Padre, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Quiere decir que desde la naturaleza humana en la que estaba Jesús, Jesús decía, es que a lo mejor hay otra manera. Desde su naturaleza humana él decía, es que esto va a ser difícil. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, es que no quisiera pasar por aquí? No quiero esta prueba. Este momento es muy doloroso, es muy amargo.
Esta desesperación es muy grande, este miedo que tengo no lo puedo soportar, no me permite. Y entonces tenemos esos sentimientos, ese cúmulo de sentimientos y de emociones que nos hace pensar que a lo mejor Dios está omitiendo algo. Que a lo mejor Dios se le pasó algo de largo, se pasó algo por alto y que no contempló la posibilidad de hacerlo distinto. Y le decimos a Dios, no podría haber sido de otra manera. No podría ser de otra forma, que no me doliera tanto, que no me costara tanto en los bolsillos, que no fuera tan desgastante para mi alma, que no fuera tan doloroso en mis emociones. Y a veces le decimos a Dios, no te habrás equivocado, Dios. Porque pudo haber habido otra forma. Pero a diferencia de Jesús, porque Jesús le dijo al Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A diferencia de Jesús, nosotros no le decimos a Dios, no se haga como yo quiero. Hágase como tú quieres, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No le decimos eso al Señor. Nos la pasamos orando y llorando y pidiendo campañas y cadenas de oración y ayunos de oración a favor nuestro, pidiéndole a Dios que revierta el proceso o que detenga el proceso por el cual Él considera que nosotros podamos pasar. Porque si algo necesitamos en la fe, porque estamos hablando de tener fe en todo momento, si algo necesitamos en la fe, es confianza en Dios. No puedes vivir por la vida diciendo que crees en Dios y que eres cristiano y que eres la Biblia y que oras y que buscas a Dios y ayunas. No puedes pasarte en la vida diciendo que crees en Dios si no confías en Dios. Porque se ve bien bonito un versículo publicado ahí en Facebook. Ay, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en el momento en que te falta algo, dices, ay Señor, no tengo nada. ¿Cómo me faltan cosas? Pues no queda tu pastor y que nada te iba a faltar. ¿Sí está conmigo? O revisas tu cartera, ves tu bolsillo y dices, es que no me va a alcanzar. Bueno, pues no acabas de decir que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar. Es que tengo que pagar esto y esto y esto y esto y no me va a alcanzar, ¿eh? Bueno, ¿qué Jehová no es tu pastor? Entonces, para poder decir lo que decimos, para poder confesar lo que confesamos, necesitamos fe. Y la fe es esa completa y entera confianza que tenemos en Dios. Cuando la Biblia habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1, hijos, les habla su maestro. Cuando tenemos que leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos que es como una sustancia mágica, o creemos que es como ir a comprar a la palería 2 kilos de fe. Deme 2 kilos de fe de ese que trae alta certeza y alta convicción. Bien cargado, sírvamelo, por favor. Porque creemos que es una sustancia. La fe creemos que es algo que podemos tocar. La fe no es algo que puedes tocar. La fe es algo que te permite tocar lo que no es visible, que te permite alcanzar lo que está muy lejos, que te permite recibir aquello que ni siquiera imaginaste que podrías tener. Eso es la fe. Pero la fe no es una sustancia que puedas conseguir o que te puedas beber en las mañanas para decir, ay, necesito unos traguitos de fe para sentirme con ánimo hoy. No, hermano. La fe es que tú decidas, que tú tengas la convicción y la certeza de confiar completamente en Dios. Aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas ganas, aunque no tengas ánimo, aunque no tengas deseo, necesitas la fe. He escuchado a muchos cristianos que dicen, hoy estás orando la Biblia, no, ahora que sienta en mi corazón orar, voy a orar. ¿Sabes cuándo lo vas a sentir? No, ¿crees en Dios? Sí, ¿por qué no vas a la iglesia? Ahora que sienta, ahora que tenga el ánimo, porque no quiero ser hipócrita, si no lo siento no lo hago. Híjole, no hay más hipocresía que esa. No es cuando lo sientas, la fe no es un sentimiento.
No leemos en Hebreos 11:1 cuando que diga, la fe es el montón de sentimientos, no es el montón de maripositas en el estómago que te permite creer. ¿Dice eso? ¿Dice? No dice eso. Dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un acto personal, tú decides, no puedes obligar a tus hijos a creer lo que tú crees. No puedes obligar a tu esposo o a tu esposa a creer lo que tú crees. No puedes, hermano. Aunque lleven años de casados, aunque tengan tiempo juntos, no puedes convencer a tu esposo de que crea lo que tú crees. Si tú estás convencidísimo o convencidísima de Dios, si tú estás seguro y segura de quién es Dios, no puedes convencer a alguien de que crea de la misma manera que tú crees. No vas a poder. Por eso tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien sea en tu casa, tus padres, deben de tener su propia experiencia personal con Dios para que su fe despierte. Porque si les impones tu fe, miren, nosotros tenemos a nuestros hijos y desde pequeños los hemos traído a la iglesia. Les hemos enseñado la palabra, les hemos enseñado a servirle a Dios, a amar a Dios, a tener una búsqueda de Dios, a orar. Oramos con ellos cuando vamos a comer, cuando estamos por disfrutar de los alimentos y ellos están ahí con nosotros, nos sentamos, oramos, aunque sea en un restaurante, aunque sea en un puesto de tacos, ahí juntos oramos y la gente nada más nos queda viendo como bichos raros, pero ahí están mis hijos y oramos con ellos. Si ellos tienen una necesidad, oramos por ellos. Si ellos se enferman, oramos por ellos. Creemos, estamos convencidos de que la fe puede mover montañas, como lo veíamos hace 8 días. Estamos convencidos y oramos por la sanidad. Y ellos lo saben, ellos lo viven todo el tiempo con nosotros. ¿Andábamos de viaje? ¿Ya andábamos de viaje? No. ¿Cuando nos pediste oración? Josué, no, ¿verdad? Sí. Ya estábamos ahí. Bueno, andábamos de viaje y hubo un ratito que Josué se quedó, mi hijo más pequeño se quedó con mi esposa y conmigo. Y nos platicó una situación de una amiga de él, en otra ciudad, de Monterrey, que le platicó a Josué, ¿sabes qué está pasando esto en mi universidad? Hay estas cosas, esto y esto y esto, y nos platicó mi hijo de lo que le dijo su amiga. Y al final de que nos platicó todo, nos dice, ¿me pueden ayudar a orar? Para que todo esté bien, para que mi amiga esté bien, para que no haya peligro en los estudiantes de esa escuela. Y oramos. Ahí estábamos en el carro. Y oramos. Ahora, que mi hijo crea que una oración puede hacer una diferencia en la vida de su amiga, que ni siquiera mi esposa y yo conocemos, pero él sí conoce, y que ella está en otro estado y que está lejos y que no le dijimos, oye, vamos a orar por ti para que suceda un milagro. No, el que tenía fe, el que creyó que algo podía pasar con la oración, estaba ahí presente y oramos y creímos que algo bueno podría pasar en la vida de esta señorita y en sus compañeros de la escuela. Ahora, que Él nos pide en ese momento oración y que nos pida oremos, eso no significa, o eso no quiere decir que nuestra fe es la que hace que su fe funcione. De ninguna manera, hermano. Él tiene que tener su propia experiencia con Dios y él tiene que tener su propio anhelo de que Dios obra en su vida y de que Dios responda a esa oración que estábamos haciendo por una necesidad específica. ¿Sí me explico? No puedes esperar que alguien más en tu casa crea de la misma manera que tú crees. Yo he visto familias donde el que empezó creyendo, ahora ya no cree. Y toda la familia cree, menos el que empezó. He visto familias donde todos iban a la iglesia, se reunían en la iglesia en un tiempo de comunión con Dios, y ahora ya nada más va la mamá o la abuelita. Porque los demás ya se dispersaron. Y uno dice, ¿qué pasó? No, pues la iglesia era hipócrita. No, pues que el pastor los decepcionó. No, pues que vino el diablo y los hizo tropezar. No, hermano. Lo que pasa es que el comienzo de su fe no fue completo. Le explico. Porque pareciera que me estoy inventando algo. Pero lea conmigo. En el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo
3. Es un pasaje que muchos conocen, que muchos saben de él. Y es un pasaje que nos va a permitir ver cómo cada uno de nosotros, cada uno, ustedes y yo, aún los que ya son viejos en el Evangelio, aún aquellos que ya saben de Jesús desde hace muchos años, necesitan este principio de fe, este comienzo. Estamos hablando de la fe en todo momento. Empezamos hace 8 días de tener fe en todo momento. Pero hay un momento donde la fe se activa, despierta en ti. Si ese momento no ha pasado, hermano, vas a ir para arriba, para abajo. Un día te congregas, al otro no. Un día oras, al otro no. Un día crees que puedes conquistar al mundo y que puedes orar por los enfermos y que salen. Y al otro día una gripita te está matando. O sea, necesitas un cambio desde el principio. Un cambio que despierte tu vida. Que te despierte a la fe. Hay quienes ya lo tienen, hay quienes ya pasaron ese momento y dicen, no, yo ya, a mí no me sacan de aquí, de Cristo, no me lo quitan ni de chiste. Pero hay quienes se les es muy fácil decir, no, esa religión no es la buena. Vente a esta es la buena. No, esa iglesia no está bien, vente a esta. No, y somos llevados, como dice Santiago, no lo dije yo, lo dijo Santiago, somos llevados, ahorita lo vamos a revisar, somos llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá, solo por una razón, porque nuestra fe no está firme. Y cuando somos movidos de aquí para allá, de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de movimiento en movimiento, de fe e incredulidad, de cristianismo a ateísmo, y somos movidos por todos los ismos que existen, porque no tenemos certezas, porque no tenemos convicciones, es porque no ha pasado desde el principio, porque a lo mejor llevas muchos años de ir a la iglesia, a lo mejor tienes muchos años de decirte cristiano, pero si no hubo un principio que activara tu fe, hermano, todo te va a mover. Y tus prioridades serán un desorden. Y Dios será el primer lugar en tu vida cuando tengas necesidad. Pero cuando no tengas necesidad, Dios pasa a ser el último lugar en tu vida. Y tienes otras cosas que son importantes menos Dios. Tienes tiempo para todo menos para Dios. Porque no tienes necesidad. Hasta que tengas necesidad otra vez. Y uno se pregunta, ay, pero ¿por qué me está pasando esto otra vez? Pues porque Dios te ama. ¿Por qué te va a pasar? ¿Por qué vas a pasar por muchas cosas, por muchos problemas, por muchas dificultades? Pues porque Dios te ama. Porque Dios conoce tu corazón y mira tus pasos. Y sabe que cada vez que te va bien y que las cosas marchan de maravilla y que no tienes deudas por pagar y que todos tus hijos están sanos y que las cosas están muy bien en el trabajo y que te alcanza el dinero para todo, Dios no es tu primer lugar. Dios pasa a tu segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Pero cuando estamos necesitados, Dios, nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Vamos en el camión orando. Llegamos al trabajo y estamos orando. Venimos de regreso y venimos orando. ¡Qué barbaridad! Dice Dios. Me encanta que ores las 24 horas del día, mijo. Y ya vi qué es lo que hace que tú ores. Ni siquiera es mi Espíritu Santo el que te convence a orar. Son tus problemas los que te hacen orar. ¿O no? ¿O nada más a mí me pasó? Yo se los he platicado. Yo me tiraba en el baño. A las 5 de la mañana, a veces que no dormía porque estaba tirado en el baño, orando de desesperación porque yo quería que Dios me sacara de mis broncas. Pero nada más se arreglaban las cosas, se resolvían los problemas. Mi esposa y yo andábamos de luna de miel otra vez y dejaba de orar. Dejaba de leer la Biblia. Me congregaba porque tenía una responsabilidad en la iglesia, pero no creía que iba con muchas ganas a la iglesia. Si mi pastor en aquel entonces me hubiera dicho, mira, Axa, si no vienes a la iglesia, no hay problema. Si te quieres ir de paseo en domingo, no hay problema, vete. Si a mí me lo hubieran dicho, hermano, yo me voy. Me voy de paseo. Ahora eso me funcionó, no, por muchos años no me funcionó. Me hizo flaco en la fe. Me hizo débil en la fe. Por eso alguien cuando me dice, pastor, es que no puedo venir el domingo, no hay problema. Pero
pero no soy yo el que te califica, ¿o sí? ¿Yo soy el que da entrada al cielo? No. ¿Yo soy el que te fortalece en la fe? No, hermano. Procuro tenerle una palabra sólida que lo alimente, que lo nutra espiritualmente, que lo llene de fe y de esperanza. Eso es lo que yo quiero. Es la parte que a mí me toca. Pero el tener comunión, el despertar en la fe, el crecer espiritualmente le toca a usted, no a mí. Y si usted viene a Dios porque tiene una necesidad grande, hermano, hermana, bienvenido es, no le estamos recriminando nada. Yo así vine, lleno de necesidades y de problemas. No le estoy juzgando por eso, lo que estoy diciendo es que despierte. Vamos, despierte. No esperen tener problemas y a tener necesidades o a tener enfermedades para buscar al Señor, no, hermano. Ahora, si usted es de los que, como yo, en algún momento, yo lo hice, le digo yo lo hice porque ahora no pasa, pero si en algún momento usted es de los que cuando tiene necesidad busca a Dios, no se sienta mal. Muchos cristianos, si no es que la mayoría, lo hacemos por esa razón. Buscamos a Dios porque tenemos necesidad. No se sienta mal por eso, pero tampoco se conforme a hacer de esa manera. ¿Sí está conmigo? No se conforme a ser así, porque su vida va a ser la misma siempre. Hacia abajo, de repente va a ser y otra vez para abajo. Y otra vez va para arriba animándose y otra vez para abajo. Y los problemas no terminan nunca. Así es que hay que cambiar eso. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y yo espero que esta palabra le ayude a usted a cambiar eso. Dice la palabra del Señor, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer del versículo 1 primero al versículo 15. Nuestros hermanos que están en internet, Dios les bendiga, sean muy bendecidos, dejen su like, dejen su comentario, dejen sus saludos, compartan el video para que lleguemos a más gente. Ok, dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, mire lo que hace Nicodemo. Dice Nicodemo: nadie, reconozco delante de ti que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que hace Nicodemo es reconocer que Dios está con Jesús. Pero no reconoce que Jesús es Dios. Solo reconoce que Dios está con Jesús. Y ojo, Nicodemo, el hecho de que Juan nos diga que Nicodemo era uno de los principales maestros de los judíos, porque era un principal de los maestros de los fariseos, dice Juan, aclarando. Dice, de los fariseos, era uno de los principales de los fariseos, de los maestros judíos. Es decir, Nicodemo era un hombre que sabía de Dios, que conocía de los milagros que Dios había hecho desde el principio de los tiempos. Si alguien conoce la Escritura, hermano, eran los escribas y los fariseos. Quizás los sacerdotes no tanto como ellos, pero el trabajo de los escribas y de los fariseos era conocer la Escritura, conocer la Biblia, conocer, bueno, no se llamaba bien en aquel entonces, pero conocían los escritos antiguos. Ellos lo sabían de qué se trataba la fe, sabían quién era Dios y conocían el testimonio que estaba escrito por los antiguos acerca del poder de Dios. Así es que a Nicodemo no le apantallan o no le sorprenden los milagros que Jesús hace. Nicodemo no dice: wow, ¿de dónde? Como otros dijeron de Jesús, ¿de dónde este tiene autoridad que hasta el viento? Los mismos discípulos dicen que hasta el viento y el mar le obedecen. A Nicodemo no le sorprende que Jesús pueda hacer milagros. Lo sorprendente de este texto es que Nicodemo relaciona los milagros que Jesús hace con Dios.
Si usted lee los evangelios, una de las causas o una de las razones por las que acusaron a Jesús fue porque hacía milagros. Incluso dijeron que los milagros que Jesús hacía, los hacía en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces lo sorprendente es que uno de los acusadores que llevaron a Jesús a la cruz, que uno de los principales maestros de la palabra, le dijera: no, es que estos milagros, estas señales que tú estás haciendo, solamente las puede hacer aquel a quien Dios respalda. Entonces, este reconocimiento de Nicodemo está reconociendo que Dios está respaldando a Jesús. Ahora, por eso le pregunta a Jesús. Si Dios no lo está respaldando, la respuesta que espera Nicodemo recibir de Jesús es una respuesta que vendría de Dios. ¿Sí me expliqué? O sea, Jesús tiene todo el respaldo de Dios, Nicodemo lo reconoce, y ahora Nicodemo tiene una pregunta que hacerle, por la cual espera una respuesta de parte de Dios. Es curioso. La gente que no cree en Dios dice: no hay Dios, pero exige pruebas de que lo hay. Si ellos vienen y te dicen: no, Dios no existe, y tú les dices: sí, sí existe, entonces ellos te van a decir: demuéstrame que existe, demuéstrame que tu Dios existe. Y ahí andamos los cristianos tratando de demostrar que Dios existe. Nicodemo no necesita una evidencia para creer que Dios está respaldando a Jesús. Ya vio los milagros. Y de acuerdo a lo que él conoce de la historia, dice: no, este hombre sí lo respalda a Dios. Entonces, como lo respalda a Dios, las palabras que salgan de su boca seguramente vendrán de Dios. Y entonces Nicodemo va un paso más, reconoce que Dios lo respalda, pero ahora tiene una pregunta. Dice: si no está Dios con él. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Ahora, a Jesús no le apantallan las palabras de Nicodemo, no dice: ay, qué bonitas palabras me acabas de decir, Dios está conmigo. Mire, a mí me han dicho como pastor: no, pastor, Dios está con usted. Y no se crea, a uno sí le mueve tantito adentro y dice: ay, gracias, hermano. O de repente viene: oh, pastor, qué mensaje, ahora sí estuvo bien bueno. Y uno sí le mueve, no crea que uno es de palo. Entonces de repente uno sí siente medio cosquillitas ahí adentro en el ego de saber que está haciendo bien uno las cosas. Pero cuando uno le dice como pastor, como predicador, le dicen: varón de Dios a quien Dios respalda, yo, ahora sí este escalofrío me da, hermano. Y me lo han dicho varias veces. Yo he profetizado muchas cosas que han tenido cumplimiento. Y son profecías muy personales. Se las he enviado a personas de manera específica, que a quien les he dicho cosas y Dios ha cumplido cada una de ellas. Y lo curioso es que no son personas cercanas a mí, personas que yo conozco. Son hermanos en Argentina, en España, en Chile, en Perú, en Colombia, Costa Rica. Son gente a la que le he profetizado algo que Dios pone en mi corazón y esa profecía se cumple. Y de repente algunos de estos hermanos me llaman profeta, profeta de Dios, varón de Dios, varón a quien Dios le respalda. Cuando uno oye ese, hermano, a mí me da escalofrío, porque son palabras mayores. Decir eso de alguien, a menos a mí, me hace pensar que no vaya haciendo lo contrario. Porque Dios muy claramente en el Antiguo Testamento le dice a los profetas: ustedes fueron y profetizaron en mi nombre cuando yo no los mandé. Ustedes fueron y dijeron cosas que yo no dije. Le hubiera sido mejor a ustedes no decir nada y quedarse callados. Y de repente cuando alguien te pone ese título o ese nombre de varón de Dios, instrumento del Dios Altísimo, pues a mí sí me da ñañaras, a mí sí me da miedito. Porque no vaya a ser que la estoy regando. Ahora, Dios ha dado testimonio de que no va, de que Dios está ahí en esa palabra. Pero a Jesús no le sorprende la palabra que le da. A Jesús no le sorprende diciendo:
Ah, vaya, ven, acompáñame Nicodemo. Tú eres Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga. Ven Nicodemo, acompáñame. Vamos a hablar con toda la sinagoga para decirles lo que acabas de reconocer delante de mí en secreto. Y vamos a decir, miren, él es Nicodemo, ¿lo reconocen? Es el principal de la sinagoga, maestro en la escritura, fariseo de corazón. Dile lo que me acabas de decir, que Dios está contigo. ¿La vieron? ¿Bola de incrédulos? No hizo eso Jesús, ¿o sí? Gracias. No hizo eso, hermano. Porque a Jesús no le apantalló, no le sorprendió el reconocimiento de Nicodemo. Que Nicodemo le dijera, Dios te respalda, maestro. Ven, acompáñame a lo público. Hermano, no lo crucifican. Pero Nicodemo no hizo público eso, lo hizo en secreto, vino de noche. Porque le preocupaba a Nicodemo que lo fueran a ver con Jesús. Y entonces para que no se quemara, como decimos aquí en México, no fuera desprestigiado el nombre de Nicodemo, viene de noche, habla con Jesús a escondidas, cuando nadie lo está mirando, ni siquiera estaban los discípulos de Jesús ahí, está Jesús y Nicodemo solitos, y ahí Nicodemo le dice, maestro, Dios está contigo. Y Jesús dice, ay, qué bueno que lo reconociste, ya estaba yo preocupado. Estaba preocupado como el pastor Asa, que de repente siente miedo que Dios no está con él. Ya estaba yo preocupado, ¿no? No le dijo, ni siquiera le tocó el tema a Jesús. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas cambiar tus esquemas. Necesitas cambiar tu naturaleza. Necesitas cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué vienes escondida, Nicodemo? ¿Te da miedo que te vean conmigo? ¿Te da miedo perder el renombre que has conseguido? ¿O el título que has logrado? ¿O el aplauso de la gente que te han dado? ¿Tienes miedo de perder eso? ¿Por qué lo haces escondidas? Y por eso Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no verá la gloria de Dios. Y uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos, aunque ya tengamos años de cristianos, es que no hemos nacido de nuevo. Reconocemos a Jesús como Señor. Lo reconocemos como perfecto Maestro. Reconocemos que Él fue el que murió en la cruz del Calvario, pero no hemos nacido de nuevo. Hay quienes ya nacieron de nuevo. Si no eres tú, de los que no han nacido, dicen, ay, pastor, ya me hizo dudar. Pues yo creí que se había nacido de nuevo, pero ahora ya no sé. Si ya lo dudaste y si ya en tu corazón está la incertidumbre si naciste o no naciste de nuevo, hermano, necesitas nacer de nuevo. Hermana, necesitas nacer de nuevo. Si por un momento dudaste en tu corazón, es que yo no sé. A lo mejor por eso me va tan mal porque no he nacido de nuevo. Si existe esa incertidumbre en tu corazón, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué le explico? Le explico. Jesús le dice, otra vez vuelvo al punto, no le importa el reconocimiento que le da Nicodemo, eso no le sorprende. Jesús sabe quién es, no necesita el aplauso de nadie, ni el reconocimiento de nadie. Él sabe que tiene un propósito y que lo tiene que cumplir. Así es que si lo reconocen bien, si no lo reconocen también. Habría quienes quienes le llamarían a Jesús Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor Jesús diría, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Así es que nosotros le digamos a Jesús, Señor, Señor, tú eres Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señor, aun cuando lo reconozcamos, no significa que Dios diga, wow, ahí está mi hijo. Ah, ahí está mi hija que me llama Señor, Señor. No hace una diferencia. Lo que hace una diferencia es nacer de nuevo. ¿Sí está conmigo? Por eso es importante la fe desde el principio. Si estamos hablando que es necesario tener fe en todo momento, necesitamos la fe desde el principio. Desde el comienzo de tu seguir a Jesús.
Y cuando nosotros miramos hacia atrás en nuestras vidas, decimos, no, pero si yo leo, no, si yo me congrego, yo voy a la iglesia, ayuno, ofrendo, diezmo, hago todo lo que me dice el pastor. Pero necesitas tener esta nueva naturaleza que Dios te da. Porque si tú eres de los que te van bien y Dios pasa a segundo o tercer lugar, pasa a cuarto lugar, entonces, hermano, tienes un problema. Y vas a ser movido por todo viento de doctrina de aquí para allá, porque cuando tengas problemas vas a tener dudas, vas a tener miedo, vas a tener incertidumbre. Ahora, déjeme decirle algo, yo también he tenido esos momentos, pero cada vez son menos y cada vez lo vamos superando y vamos creciendo. Y ya no tenemos, al menos creo, ya no tenemos la misma actitud que teníamos hace 20 años. Y los problemas hoy son distintos. Sí tenemos problemas y son distintos, pero los enfrentamos de manera distinta. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Si batallas en tu espíritu, al momento de oír la palabra y te cansas y te peleas con el sueño, necesitas nacer de nuevo. Si te aburre la oración y no participas de la oración porque te aburre, si prefieres llegar tarde porque así ya te evitaste la oración, ya te evitaste la introducción del pastor, ya te evitaste la alabanza y llegas tarde para evitarte todo eso porque no te gusta, tienes un problema, necesitas nacer de nuevo. Si te cuesta trabajo perdonar, necesitas nacer de nuevo. Si guardas rencor en tu corazón hacia otros, cristianos o no cristianos, necesitas nacer de nuevo. No importa que hace 20 años hayas hecho una oración de fe para pedirle a Jesús que viniera a tu corazón. No importa, porque esa oración cualquiera la hace. Hasta el diablo puede hacer esa oración. El diablo reconoce que Jesús es el Señor y le llama mi Señor y se somete a Jesús. Lo obedece, creo que Satanás obedece más al Señor que a los cristianos. Entonces, pero eso no significa que Satanás haya nacido de nuevo, ¿sí? No. Él no quiere nacer de nuevo, él está feliz como es. Y muchos de nosotros estamos felices como somos. Con lo que hacemos, cómo vivimos, las decisiones que tomamos, los corajes. Hermano, hay gente que no puede estar feliz sin hacer un coraje. ¿Sí? Raro, ¿va? No son felices si no se enojaron ese día hasta se duermen. Ay, hoy no me enojé. Viejo, despiértate. ¿Qué pasó? Despiértate. Vamos a pelear tú y yo. Pero por aquí, viejita, ¿qué te hice? Nada por eso. Hoy no peleamos. No me puedo dormir si no peleamos. Hay gente que es así. Hay gente que no está bien si no le va mal. Se sienten raros cuando les va bien. Ellos son de los que quieren que todo les salga mal, que les digan que no los quieren, que los maltraten. Hay un hermano que me dice, ya me va a regañar, pastor, todavía no le digo nada, ya está pensando que lo voy a regañar. ¿Ya me va a regañar, pastor? No. Bueno, regáñeme. No, pues no te voy a regañar. Pégueme. Sí. Pues ¿cómo? Si no te voy a decir nada, ¿por qué esperas que te regañe? Porque ese es el pensamiento, ese es el sentimiento. Necesitas nacer de nuevo. ¿Sí está conmigo? No se me ofenda a nadie, ¿eh? Y si alguien se me ofende, necesita nacer de nuevo. Uy, ya me la está tirando a mí el pastor. Sí. Pero de la misma manera que te la estoy aventando a ti, también me tuvo que llegar a mí. Y en algún momento tuve que tomar la decisión de reconocer quién soy en Dios. Que soy su hijo. Y que no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Él hizo por mí. No son mis méritos, no es mi esfuerzo, no es cuánto tiempo oro o cuántos días ayuno. Me mandó un mensaje un pastor de Centroamérica. No quiero decir quién es porque, de dónde es, porque se va a reconocer luego.
Pero me manda un mensaje, dice, pastor, ¿no convocaste en estos primeros días del año, no convocaste ayuno y oración? Digo, no. Pero pastor, es el principio de año, hay que ayunar, por lo menos 40 días. Yo dije, no, tengo una boda en marzo. No puedo estar en ayuno. Ah, pero tampoco es más importante la boda, ya lo dijo el Señor Jesús. Cuando le exigían a sus discípulos que ayunaran, los discípulos de Juan, que andaban de Juan el Bautista andaban en ayuno, le dicen a los discípulos de Jesús, ¿ustedes por qué no ayunan? Y ellos no saben qué decir, dice acá, se tenía que ayunar. Y van con Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dijo, no, porque estamos de fiesta, porque el novio está con ellos. Pero el día que falte el novio, entonces tendrán que ayunar. Y así fue. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó el tercer día, ahora el maestro, el novio ya no estaba con ellos. Y durante el tiempo, desde la ascensión de Jesús al cielo hasta el Pentecostés, los discípulos tuvieron tiempos de ayuno y de oración. Pero somos raros. Porque en lugar de tener esa comunión con Dios, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, no es nuestra prioridad orar. No levante la mano, que no se va con eso ahorita. Pero, ¿quiénes no oraron esta semana? ¿Quiénes no han ayunado en lo que va del año al menos un día? En estos, llevamos ya 2 meses y medio. Al menos un día de ayuno y oración. ¿A quién se les ha hecho fácil no venir a la iglesia porque tiene algo más importante que hacer? Wow, algo más importante que hacer. A lo mejor ustedes no lo saben, lo voy a meter aquí en colación porque queda para el asunto. A lo mejor muchos de ustedes no lo sepan y de los que nos están viendo también no lo sepan. Este fin de semana se casó mi hijo mayor. David Alejandro se casó. Y cuando nos platicó que se iba a casar, dijimos, wow, ¿y cuándo te vas a casar? Y luego no se casó aquí. Porque dice, ay, no nos invitó, pastor. No, no se casaron aquí, se casaron en Jalisco. Él y su esposa, ya son esposos, se casaron en Jalisco. Y entonces cuando nos platicó David que se iba a casar, dijimos, bueno, ¿y ahora? ¿Y cómo le vas a hacer? Dice, no te preocupes, papá. La boda la vamos a hacer el viernes. Nos vamos a casar en viernes, para que ustedes les dé tiempo de viajar, estar en la boda y regresarse el sábado para estar el domingo en la iglesia. Dijimos, ¿está bien? Porque pudimos haber hecho planes de casarse el sábado, andar en Jalisco, y alguien nos dijo, pues aprovechen para irse de vacaciones. Sí, podríamos irnos de vacaciones. ¿Y tenemos derecho o no? Claro. O a ver alguien que me diga que no tengo derecho a irme de vacaciones. Dijera el apóstol Pablo, si alguien ha trabajado aquí, he sido yo. Y quizás más que todos ustedes. Entonces, derecho a vacaciones tengo. ¿Por qué no nos fuimos de vacaciones? Porque nuestras prioridades son otras. Porque queremos estar aquí. Anoche veníamos todavía en carretera, fueron 6 horas manejando. Y anoche todavía venimos en carretera y llegamos en la noche, llegamos tarde, llegamos a deshacer maletas y a dormir. Y ya dormimos tarde y hoy en la mañana tuvimos que levantarnos temprano. Y aquí estamos, y mis hijos dicen, no, pues si nos quedamos, no, vámonos. Tenemos que estar en la iglesia. Y sé que ellos, ustedes dicen, sí, pero ustedes son pastores, tienen la responsabilidad, tienen que venir. Sí, podríamos estar haciéndolo. Pero no queremos que sea una obligación, así como tampoco queremos que en su corazón sea una obligación. Por eso no ponemos corazón en el corazón de nadie, no podemos, hermano, tiene que venir. ¿Por qué no viene? A ver, hermano, ¿por qué no viene? Y mire, aquí tengo tal día, a tal hora, usted no viene. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para poner una carga sobre la hermana o sobre el hermano o sobre alguno de ustedes? ¿Por qué no estuvieron? No, hermano, ustedes son libres de venir o de no venir. Pero sí necesitan hacer de nuevo. Si sus prioridades son otras, necesitan nacer de nuevo. ¿Está conmigo? Ok, sigamos leyendo porque dije que iba a tardarme un poquito y ya me tardé. Nos quedamos versículo
3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos de nosotros, por causa de que no hemos nacido de nuevo, no hemos podido ver las maravillas que Dios hace. Y solamente vemos las maravillas que Dios hace en la vida de otro. ¿Cuántos se pusieron contentos cuando compraron una camioneta? Y digan, ¡ah! ¡Ya viene la mía! ¿Cuántos dijeron eso? Levanta su mano. Nada más mi hijo. Ok. Y ahora que les dije que mi hijo se casó, ¿cuántos se pusieron contentos? Ay, me invitaron a la boda. Ok, no vas a disfrutar de todas las cosas que Dios te quiere mostrar a mí. Deja de mirar solo lo que pasa en la vida de otros. Tienes que mirar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tienes que ver la gloria de Dios obrando en tu vida. El poder de Dios sanando tu cuerpo, restaurando tus finanzas, salvando a tus hijos, trayendo restauración a tu matrimonio, bendiciendo tu negocio, prosperando tu empresa. Lo que sea que hagas, tienes que ver la gloria de Dios. Y dejar de andar tronándote los dedos para ver cómo le vas a hacer. Porque quién sabe, es que quién sabe cómo me vaya. Es que no alcanza, pastor. Veníamos platicando, cargamos gasolina allá en Jalisco antes de venir para acá. Llenamos el tanque de gasolina y el de la gasolinera me dice, el lunes le van a subir a la gasolina. Qué bueno, él no sabía que no éramos de ahí, sino que estábamos cargando el tanque para hacer el viaje largo. Y dice, qué bueno que está cargando su tanque de gasolina, porque el lunes la van a subir a 20 y tantos pesos, que nos dice. Que me suba a la camioneta y, amor, van a subir la gasolina. Y dice, pues ya ni modo, dice. Nos venimos y en el camino pues había que volver a cargar gasolina. Y volvimos a cargar gasolina. El tanque me alcanza muy bien para llegar, pero no me gusta llegar con lo último. Entonces, a medio camino volvimos a cargar gasolina y encontramos un lugar donde estaba más barato. Yo, mira, aquí está más barata. Y si llenamos el tanque, dice, no, vámonos. Nada más ponle tanto para completar el viaje. Llegamos aquí y hoy en la mañana le digo a mi hijo, oye, a ver si, yo no veo muy bien y como vengo manejando, digo, a ver si alcanzas a ver el letrero de la gasolinera donde cargamos gasolina todos los días. A ver si alcanzas a ver el letrero del precio de la gasolina ahí en la gasolinera. Y ahí venimos saliendo de la casa y vemos la gasolina y me dice mi hijo, está en tanto, papá. Le digo, no, todavía alcanza, todavía, al ratito hay que llenar el tanque. ¿Por qué estoy pensando en eso? Porque me dijeron que la gasolina va a subir. Y entonces ya estoy yo preocupado porque va a subir la gasolina, hay que cargar el tanque. Ya cuando íbamos a llegar aquí me dice mi esposa, pues total, si la suben, ¿qué? A nosotros Dios nos suple. Hermano, mire, cerradón de hocico que me dieron. Para que se me quite darle preocupón. Pero ¿a cuánto les pasa lo mismo? Ya oyeron en las noticias que algo va a pasar. Y andamos. Y es que, ¿y si pasa? ¿Y si sucede? ¿Y si le suben? ¿Y si se viene la guerra y si nos cae un misil ruso aquí en México? Y andan preocupados por todo. ¿O no? Jesús dice, necesitas nacer de nuevo para ver la gloria de Dios. Y dejar de andarte preocupando por si la gasolina sube o no sube. Seguramente en el tiempo de Jesús alguien andaba diciendo, a partir de mañana sube de precio el forraje para los burros. Ya me imagino todos atiborrando del forraje a los burros. Porque iban a subir. ¿O no? ¿Se imaginan pobres burros bien gordos? Que tenían que prepararlos para cuando subiera el forraje. Así andamos, hermanos. Si tuviéramos un burro y nos dijeran que va a subir el forraje, estaríamos atiborrando al burro para no estar preocupados para cuando suba el forraje. Y todo porque vemos las cosas de manera natural, con nuestros ojos naturales. No vemos las cosas como Jesús las ve, donde podamos ver la gloria de Dios. Y si sube la gasolina, hermano, que suba. ¿A ti qué?
Pastor, pero todo es que se encarece, hermano. Sé justo con las cosas. Si tú necesitas combustible para trasladar tu mercancía y todo lo que haces es a través de combustible, hermano, sé justo nada más. No exageres. Ahora en diciembre mi hijo normalmente viaja en Uber. No tiene carro y entonces carga su maleta, carga su computadora y entonces a veces pues no se quiere arriesgar en el transporte público porque la computadora es de su trabajo. Entonces prefiere pagar un Uber y se va hasta su casa. Y ahora en diciembre los de los Uber subieron el precio, pero exagerado, bastante. Y entonces mi hijo ese día precisamente quería venirse para la casa para estar con nosotros para Navidad y no había Uber. Y no había. Y este amigo, papá, es que me lo cancelan, papá, es que no viene, papá. Yo, no, ¿sabes qué? Quédate ahí donde estás, yo voy por ti. Y fui por él y regresamos. Y la gente abusa de las crisis que se vienen en el mundo, abusa. Tú no seas igual que el mundo. Si las cosas se encarecen, tú no lo hagas. No de manera injusta, claro. No, es que todos le subieron, yo le tengo que subir. Conocí a un señor que vendía jitomate, solo vendía jitomate. Y entonces me acuerdo que en aquel entonces el jitomate subió, pero no sé si acuerdan hace unos años atrás que andaba el jitomate, el rojo, andaba como en 60, 70 pesos el jitomate. Y todo carísimo. Y él lo seguía vendiendo a 30 pesos. Había subido hasta 30 pesos y luego se disparó hasta 70. Y él lo vendía a 30. Entonces todos los demás vendedores de jitomate le fueron a echar bronca. Él se defendió y dijo, es que este jitomate no lo puedo subir más porque es el que me costó barato. La siguiente carga que ya tengo ahí, la voy a subir. Pero este es del viejito, este es del que tengo ahí, que ya había comprado barato. ¿Por qué voy a subir a este si me costó barato? Porque ya todo subió. Sí, pero este no me costó caro. Este me costó, y saben las broncas que tuvo con la gente que lo rodeaba. Y si me pregunta, este vendedor era cristiano. Y decía, no puedo ser injusto. Este jitomate, tengo cajas de este jitomate que me costó barato, no lo puedo vender caro. Pero ya tienes el otro, ya compraste el carro. Sí, pero es aquel. ¿Cómo voy a subirlo de precio si este todavía está barato? Pues ya, haz de cuenta que es de todo. No puedo. Mi corazón no me lo permite. No puedo ser deshonesto en mi corazón. Por eso necesitamos nacer de nuevo. ¿Va conmigo? Entonces, que las cosas van a encarecer, sí. Que vas a tener que cobrar más por lo que vendes. Si vendes algún producto que encarezca, bueno, súbele el precio. Pero siempre hazlo con un corazón que ha nacido de nuevo. ¿Sí está conmigo? Hazlo así. Actúa de esa manera. Y Dios te bendecirá. Amén. Ok, sigamos. Ya se me acabó el tiempo. Pero tengo que terminar. Así es que aguántese 2 horas más. Sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta es la manera lógica de pensar. Cuando tú tienes un problema, tienes una necesidad, piensas de manera lógica, no piensas en la fe. Piensas cómo resolverlo. Si te falta dinero, de manera lógica piensas cómo resolverlo, ¿o no? Tienes cuentas por pagar, piensas cómo conseguir ese dinero. Tienes problemas con tu esposa, piensas de manera lógica cómo resolver esos problemas con tu esposa. Tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en el trabajo, siempre tratamos de buscar la manera lógica de resolverlo. Bueno, Nicodemo le está diciendo a Jesús, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Muchos vivimos un cristianismo como el de Nicodemo. Y pensamos como Nicodemo. Tenemos problemas y vemos cómo podemos resolverlo. No pensamos en Dios, porque no hemos nacido de nuevo. Si tú tienes un problema, al primero que debes de recurrir es a Dios. Si tienes una necesidad, tienes que buscar a Dios.
Si tienes que tomar una decisión, ora al Señor y busca su presencia para saber qué hacer. Necesitamos a Dios, siempre. Si estamos hablando de tener fe en todo momento, ¿en quién vamos a tener fe? En Dios. Y entonces necesitamos poner nuestra fe en Dios en todo momento. Por lo tanto, necesitamos a Dios en todo momento. ¿Sí está conmigo? Entonces, usted necesita confiar en Dios y creer en Dios en todo momento. No pensar como Nicodemo, bueno, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre siendo ya viejote y así de grandote? Porque Nicodemo no era menudito, estaba grande, era fariseo. Y le dice a Jesús, ¿cómo le hago? Lo importante no es el sarcasmo que yo estoy usando para burlarme de Nicodemo, ¿no? Realmente no me quiero burlar de él. Y no se trata de que nosotros pensemos equivocadamente como Nicodemo. Lo que me parece importante de Nicodemo es, ¿cómo le hago? Le pregunta a Jesús, ¿cómo hago para eso? Tiene un interés genuino en cambiar su condición, hermano. Muchas de las cosas que nosotros hacemos no nos interesa cambiarla, nos aferramos, somos tercos, decimos, ya lo hice, ya qué, así soy y qué, así me hizo Dios, échale la culpa a Dios. Si Dios quisiera ya me hubiera cambiado, no sabe cuántas veces he escuchado eso. Si Dios quisiera que yo fuera diferente, ya me hubiera cambiado. ¿Y quién te dijo eso? Dios quiere cambiarte. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Acaso Jesús lo dijo? A ver, te voy a cambiar. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¡Ping! Ya te cambié. ¿Ahora lo ves? ¿Ves la gloria de Dios, Nicodemo? ¿Ves el reino de los cielos, Nicodemo? Porque ya por arte de magia, ¡pum!, te cambié. ¿Hizo eso Jesús? Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. ¿Quién tuvo que mostrar interés? Nicodemo. Hermano, ¿quieres ver tu vida cambiar? ¿Quieres que tu vida sea diferente? Dile a Jesús, dile al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué necesito hacer? El ejemplo más claro es cuando Juan el Bautista está bautizando. Y está bautizando, y él predicaba, él salía y predicaba a las ciudades y decía, ¡arrepiéntanse! El reino de los cielos se ha acercado. Y la gente salía, ¿qué vende? ¿Tamales? ¿Qué? ¿Patitas, mollejas? ¿Qué vende? Y se asomaban y ya, cuando salían y oían que Juan decía, ¡arrepiéntanse! El reino de los cielos se ha acercado. Y la gente se acercaba. Y algunos entendían acerca de arrepentirse. Y entonces venían contristados y arrepentidos ante Juan y se bautizaban con Juan. Y entonces Juan ve que son muchos los que salían a bautizarse. Y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que esto es serio? Porque ahora sí, vienen y se arrepienten, pero ¿qué tal cuando hacían lo que hacían? Y Juan les dice, hagan frutos dignos de este arrepentimiento que están manifestando ahora bautizándose en agua. Hagan frutos dignos, que se note, que se vea que has nacido de nuevo, que se vea que estás arrepentido. Y entonces por ahí no faltaron algunos, como Nicodemo, que dijeron, ¿qué frutos haremos nosotros para que se note? Vinieron primero unos judíos por ahí a decirle, eran los publicanos, los que cobraban impuestos. Y le dicen a Juan, ¿nosotros qué haremos para mostrar este verdadero arrepentimiento que tú nos dices que tengamos? Y Juan les contesta, no cobren lo injusto, no sean avariciosos, no estafen a la gente. Y luego se acercan los soldados y le dicen a los guardias, le dicen a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dice, estén contentos con su salario, no extorsionen a la gente, no estén buscando la mochada, sean honestos. Y Juan es claro al decirle a cada uno lo que tenía que hacer. Seguramente no fueron los únicos ahí, los únicos que vemos son los que nos cuentan los evangelistas, pero seguramente hubo otro tipo de gente, quizás prostitutas que le dijeron a Juan, ¿y nosotros qué haremos para tener frutos dignos de arrepentimiento? O ladrones, o adúlteros, que vinieron a Juan y dijeron, ¿nosotros qué haremos para mostrar
frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan seguramente les dijo, hagan esto, hagan esto. Ahora, Jesús no le estuvo diciendo al mundo qué tenía que hacer, pero Jesús les dijo una cosa importante, que Juan todavía no sabía, que Juan el Bautista no estaba predicando. Jesús les dice, nazcan de nuevo. Que en palabras de Juan sería, dejen de hacerlo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Necesitan fe desde el principio, hermano. Necesitan fe para que sus vidas sean transformadas y puedan ver la gloria de Dios. Y puedan ver sus vidas llenas del favor y de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Está conmigo? Ok, termino con esto ya. No me va a dar tiempo de verlo todo, pero quiero terminar con esto. Respondiendo Jesús, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El que no naciere qué? De agua y Espíritu. No me va a dar tiempo de explicar profundo esto, pero lo que Jesús le está diciendo es que no es un nacimiento de carne. ¿Qué es lo que le está preguntando Nicodemo? ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre? Jesús dice, no, no es otra vez en la carne, ahora es en agua y en espíritu. Y les dice, versículo 5 otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo hacer esto, Señor? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes cómo nacer de nuevo? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús le ofreció a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo para ver la gloria de Dios y tener vida eterna. Y Nicodemo dice, ¿cómo le hago? ¿Acaso tengo que entrar en vida eterna? Y Jesús le dice, no es otra vez en la carne, ahora tienes que nacer en el Espíritu, en agua y en el Espíritu. ¿Por qué en agua? Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. ¿Qué es nacer en agua? Es arrepentirse de tu vieja manera de vivir. ¿Qué es nacer en el Espíritu? Es levantarse del agua en el Espíritu. Nosotros morimos a través del arrepentimiento y nos levantamos por medio de la resurrección de Jesús. ¿Sí está conmigo? Se lo voy a explicar dentro de 8 días, primeramente Dios. Pero quiero que quede claro esto. Nosotros necesitamos fe para no perdernos. Necesitamos fe desde el principio, hermano. Yo sé que ustedes creen en Dios, si no, no estarían aquí. Yo sé que ustedes tienen temor de Dios, si no, no estarían escuchándome. Y no se quedarían conmigo 2 horas, a veces cuando me tardo hasta 2 horas hablando. Que ustedes se queden aquí y no se paren y se salgan cuando yo estoy hablando, eso es temor de Dios. Ustedes tienen temor de Dios. Ustedes creen en Dios. Oran a Dios, buscan a Dios, ayunan, leen su Biblia. Se vienen cargando ese libro desde su casa, ahí con ustedes, porque creen en su palabra. No le estoy hablando a gente incrédula. No
No estoy dando un mensaje de evangelismo para aquellos que no han creído. No estoy testificando de la gloria y el poder de Dios a través de un mensaje para un nuevo nacimiento. Le estoy hablando a hijos de Dios, a quienes ya han creído, pero que están batallando constantemente en sus vidas con cosas con las que ya no deberían de batallar. Con miedos, incredulidades, incertidumbres, faltas de fe, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas con sus padres, que se supone que ustedes como hijos de Dios no deberían de tener, no deberían de vivirlo. Y sin embargo todavía pasa, todavía sucede. La enfermedad, que ya no quisiéramos que estuviera en nuestros cuerpos, pero ahí está. Alguien me dijo hace unos años, cuando empezaba como pastor, una persona que evangelicé en la calle, que le compartí la fe y que decidió aceptar a Cristo en su corazón y que le invité a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, rentábamos un lugar frente al campo 10, que está aquí, el campo de fútbol que está ahí, ahí íbamos a evangelizar nosotros. Y ahí estábamos, enfrente estaba, ¿sabe a dónde? A un lado de la casa de la señora, la líder. Ajá, no quería decirlo así, pero a un lado de su casa, nosotros rentamos esa casa. Y ahí teníamos la iglesia. Ahí empezamos la iglesia. Y ahí estábamos. Y evangelicé a una persona en el campo de fútbol. Y aceptó. Quiso a Cristo, recibió a Cristo, se arrepintió de sus pecados y fue a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia y vio que cantábamos y orábamos y leíamos la Biblia y me oyó predicar, cuando terminé el mensaje se acerca a mí y me dice: oye, yo creí que me estabas hablando de algo distinto. Esto ya lo conozco. Mi mamá me llevó cuando era niño a la iglesia y cuando era joven yo hasta participaba del grupo de jóvenes. Yo creí que me estabas hablando de otra religión. Yo, no, nosotros somos cristianos. No, pero igual ellos cantaban y cantaban lo que le dicen alabanzas y oraban y leían la Biblia y pasaba un señor al frente y hablaba y nada más que ese era bien gritón, pero igual, era un mensaje igual, todo era lo mismo. Dice, y él me dice, pero no me siento igual. En aquel lugar estuve yendo por años, esa iglesia fui por años. Y me hablaban de Jesús, y hablaban de la Biblia, y hablaban de muchas cosas. Pero hoy, dice, hoy conocí a Jesús por primera vez. Hoy me acerqué a Jesús por primera vez. Y quiero que Él cambie mi vida. Quiero ser diferente. Le digo, necesitas nacer de nuevo. Hermano, había orado con él para que recibiera a Cristo en el campo, de ahí donde lo evangelicé. Cuando llegó a la iglesia y después del mensaje, volví a hacer yo el llamado para que recibieran a Cristo en el corazón y él volvió a hacer la oración. Y después de haberlo hecho 2 veces, y no sé cuántas veces lo habrá hecho en la iglesia en la que fue, él todavía me decía, necesito nacer de nuevo. Algo había en su corazón que le hacía creer o le hacía pensar que él no había nacido de nuevo. Que había una incertidumbre. Él estaba esperando como que por arte de magia algo pasara, una especie de Nicodemo actual, diciéndole a Jesús, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Este hombre estaba esperando que algo pasara, así como que algo cambiara dentro de él o algo pasara en su cuerpo para que reflejara este nuevo nacimiento. Pero precisamente por eso Jesús termina diciéndole a Nicodemo en el versículo 15, le dice, para que todo aquel que en él cree. Es un asunto de fe. Nacer de nuevo es un acto de fe. Es un acto que actúa desde tu interior, en tus convicciones, para producir esta certeza que es fe, de que has nacido de nuevo. El problema es que no creemos que hayamos nacido de nuevo.
seguimos batallando con nuestros defectos. Y ay, sigo siendo igual. No he cambiado, chihuahuas. Ya me volví a equivocar. Ya la volví a regar. Ya volví a pecar y fallarle al Señor. Ya volví a hacer esto. Y creemos que no, realmente no nacimos de nuevo. Por eso el acto de fe, de nacer de nuevo, es un acto que regenera tu entendimiento, tu manera de pensar. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa cambio en la manera de pensar, cambio de manera de pensar. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, para nacer de nuevo, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Creer por medio de la fe que tú eres una nueva criatura, que ha nacido de nuevo. ¿Sí está conmigo? Necesita nacer de nuevo. Aquí y aquí. Para que empieces a ver tu manera distinta y puedas creer que eres quien Dios dice que tú eres. ¿Cuántos se han sentido un fracaso en la vida? Que todo me sale mal, siempre me va mal, nada me resulta, nadie me quiere, todos me dejan. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Sí? Yo sí, muchas veces. Hay un libro que les voy a publicar este año que se llama Solo, porque por muchos años me sentí solo, aún siendo cristiano, aún estando casado y teniendo a mis hijos y sirviendo en la iglesia. Había días, hermano, que yo me sentaba en la sala de la casa y decía, estoy solo, nadie me comprende, nadie entiende, nadie me escucha, nadie hace lo que le digo. Soy pastor de una iglesia y no me obedecen en la iglesia. Tengo 3 hijos y no me obedecen mis hijos. Mi esposa no se sujeta. Todo eso que le estoy diciendo es solamente un pensamiento equivocado que yo tenía. Que mis hijos me aman y me obedecen. Ustedes son una iglesia maravillosa. Mi esposa es la mejor esposa que pude haber escogido en mi vida. Así es que solamente es una idea con la que yo batallé durante muchos años, sintiéndome solo, literal, solo que no hay nadie en tu vida. No sé si alguna vez te has sentido así, como un fracaso, como que nada resulta, como que nadie te quiere, como que no te comprende. Todos te dan la espalda, te traicionan, te hacen daño. Bueno, ese sentimiento yo también lo tuve. Hasta que un día estaba yo orando, de esos momentos de que me sentía solo. Estaba chichi. Estaba yo orando y el Señor me habla. Cuando digo que me habla, no es que me habló por teléfono, habló a mi corazón y empezó a tratar conmigo diciéndome, ¿no estás solo? Sí, es que estoy solo, es que mírame, nadie me quiere. Y el Señor insiste y me dice, no estás solo. Y yo seguía haciendo mi drama, haciendo mi berrinche, esperando que cayera fuego del cielo o que se apareciera un ángel y que regañara a mis hijos y que pusiera en su lugar a mi esposa y que le viniera a jalar las patas a todos ustedes ahí en sus camas cuando estaban dormidotes ahí, viniera el diablo y les jalara ahí. Ustedes sintieran, ay, pastor, se me apareció el diablo. Ahora sí, ya voy a venir a la iglesia todos los domingos porque el diablo me jaló para el infierno. Esperaba algo así, hermano, de verdad. Oraba, Señor, que caiga fuego. Y entonces el Señor insistía con amor y me decía, no estás solo. Y yo decía, ¿por qué dice que no estoy solo? Y el Señor me dijo, porque todo lo estás mirando como Nicodemo miraba nacer de nuevo. Todo lo estás mirando con tus ojos naturales. Empieza a mirar las cosas con los ojos del Espíritu, con ese cambio de mentalidad que representa el nacer del agua. Eso es nacer del agua, es un cambio de mentalidad.
Empieza a mirar las cosas con ese cambio de mentalidad y empieza a mirar las cosas como alguien que nace del Espíritu. Te vas a dar cuenta que no estás solo. Hermano, empecé a mirar las cosas de manera distinta. Como alguien que nace de nuevo. Le estoy hablando de no hace muchos años. Estoy hablando de hace unos 10 años, 12 años atrás. Y empecé a mirar las cosas de manera distinta. Y ahora puedo ver las cosas de manera distinta. Sé que hay problemas, que de repente mis hijos como que pierden la brújula por un momento, que de repente tengo discusiones con mi esposa, que a veces no nos alcanza para todo lo que queremos hacer y nos tocamos los bolsillos y decimos, caray, no traemos, y entonces tenemos que esperar. Pero nuestra manera de mirar las cosas es como de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cómo estás mirando tu vida ahora? ¿Cómo crees que va a ser tu vida mañana? Necesitas mirarlo como alguien que nace nuevo. ¿Está conmigo? Con ese nacimiento del agua y del Espíritu. Vuelvo a decir, del agua es por el arrepentimiento, por el cambio de mentalidad. Y del Espíritu, porque llamamos las cosas que no son como si fuesen, por medio de la fe. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Amén. Yo puedo creer hoy en día que mi vida y la vida de mis hijos es distinta. ¿Nos falta mucho por lograr? Sí. Mi esposa y yo, después de que ya veníamos para acá de este viaje, veníamos y nos tomamos de la mano. Yo venía manejando y ella venía en su asiento. Y nos tomamos de la mano y le decía, amor, ya venimos de regreso. Misión cumplida, entregamos al primero. Y ahora le toca a él iniciar su historia, iniciar su vida, su matrimonio, su familia. Estaremos ahí para ayudarle cuando podamos. Pero el resto de cosas las tendrán que resolver ellos. Y entonces cuando veníamos de regreso, para nosotros era como respirar tranquilidad, decir, hicimos lo que teníamos que hacer. Hasta aquí es lo que podemos hacer. Ahora, cuando Dios te mira, cada día, cada mañana, Él confía en que tú puedas sentir, saber que has nacido de nuevo. Y entonces Él poder respirar desde los cielos y decir, misión cumplida, ya le cayó el 20. Ya sabe quién es. Ya no tengo que bajar con mis ángeles a, no, mija, no estás sola. Porque eres una nueva criatura. Y yo estoy contigo, dice el Señor. No, no estás solo. Aunque a veces no resulten las cosas. Aunque tus hijos no sean como tú quisieras que sean. O tus padres no sean como quisieras que sean. Pero no estás solo. Necesitas mirar las cosas desde el cambio de mentalidad y desde los ojos de la fe, desde el Espíritu. Amén. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero todo empieza ahí, en tu nuevo nacimiento. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Levante su mano. Levante su mano, sin miedo. Ok, no es capciosa, no es así. No, pues yo como que todavía no lo veo. No, levanta la tuya, no la de ella. Levanta la tuya. ¿Has nacido de nuevo? Ok, ¿por qué no se ha reflejado por completo? Porque todavía estamos mirando como Nicodemo. ¿Cómo tengo que hacer, Señor? ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre? Lo quiero resolver de manera natural. Y no es de manera natural, es en el Espíritu. Es un cambio de mentalidad
y es por medio de la fe. Amén. Y antes de resolver uno de tus problemas o de orar por una de tus necesidades, piensa: yo soy una nueva criatura. Yo lo hago de manera distinta, porque soy alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene una manera de pensar distinta, pero alguien que llama por medio de la fe las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y no es mentalismo ni es un asunto de convencer a la mente, no. Es un asunto de nacer de nuevo. Partamos de ahí. Empecemos por ahí. Empecemos por estar convencidos de que naciste de nuevo. ¿Naciste de nuevo? Otra vez vuelvo a preguntar. Levante su mano. ¿Ya nació de nuevo? Sin miedo, no es capciosa. Sí, ya naciste de nuevo. Deja que esto pase. Por eso vamos a orar otra vez. Amén. Vamos a pedir al Señor: Señor, quiero nacer de nuevo. En este cambio en mi mente y en este cambio en mi espíritu. Quiero llamar las cosas que no son como si fuesen. Quiero actuar por medio de la fe. Quiero tener grandes cosas, lo mejor para mi vida. Quiero tener salud en mi cuerpo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Y reconocemos, Señor, que sin ti solamente miramos las cosas de manera natural. Solamente estamos mirando lo que podemos hacer de manera natural, lo que nuestras fuerzas nos alcanzan, lo que nuestros recursos nos alcanzan, lo que nuestra capacidad nos alcanza. Pero en ti, Señor, en ti, solo en ti, podemos tener vida nueva. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a partir de Cristo en nosotros. Por eso hoy, Señor, te pido por cada hermano y hermana que despiertes su corazón en el nombre de Jesús. Si tú quieres vivir a plenitud el verdadero nacimiento, nuevo nacimiento, Jesús, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos y abre tu boca, que se oiga tu voz. Que al menos tú te puedas oír, no murmure, no susurre esta oración. Abra su boca. De eso se trata la fe. De llamar, hablar las cosas que no son como si fuesen, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que abra su boca y haga esta oración. Señor Jesús, te pido perdón porque he vivido mi vida en mi vieja naturaleza. A pesar de que he creído y a pesar de que he confesado de que soy nueva criatura, aún sigo viviendo en mi vieja naturaleza. Hoy te pido en el nombre de Jesús que mi vida, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma y mis fuerzas sean renovadas en Cristo Jesús. Quiero ser una nueva criatura, nacida del agua y del espíritu. Del agua para arrepentimiento, para ese cambio de mentalidad, y del espíritu para las fuerzas que necesito, para llamar por fe todo aquello que mis ojos todavía no pueden ver. Señor, hay una nueva naturaleza en mí. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ven, Jesús, a mi vida. Señor Jesucristo, ven a mi vida. Toma autoridad en mi vida. Hazme esta nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Por ocupar su lugar, damos gracias a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos en internet. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por conectarse. Compartan el video. Nos vemos el próximo martes. Aquí estaremos primeramente en Facebook a las 8:30 de la noche. Así es que oremos pues. Padre, gracias por nuestros hermanos que nos ven en línea. Que tu poder, que tu Espíritu Santo llene sus corazones y que ellos puedan vivir esta nueva naturaleza que tú les otorgas.
Gracias, Señor, por tu fidelidad y que la fe no les falte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, bendiciones y hasta la próxima.